obviamente siempre se dice que en medicina hay que saber de todo un poco, ahora tenemos que saber de todo un poco y bueno, y este es uno de ellos, los métodos de cultivo, ¿sí? El- Dios mío, la arena acá. Entonces, o sea, porque hay arena encima de mi mesa, por ejemplo. Bueno, entonces es un poco complicado, ¿verdad? Esta clase, por cierto, sale mucho como pregunta en el examen porque hay mucho que preguntar. Entonces, eh, es mucha literatura, se van a dar luego cuenta, pero por lo menos quiero que aprendan así lo básico, por ejemplo, para qué sirve o cómo se realiza, ¿verdad? El método de cultivo que se lleva en algún microorganismo o qué elementos se utilizan. ¿Entienden? Bueno, ¿qué ustedes entienden por métodos de cultivo? Si yo digo método de cultivo, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza? Unos procesos a seguir, profe. Procesos a seguir. ¿Por qué pensás que es un proceso a seguir? O sea, ¿qué vos entendés por proceso a seguir? Que si es que me dejan así en vistazo, no voy a seguir con la clase. Creo que sería o sea, yo entiendo que los métodos son así el lugar donde proliferan la bacteria y Bacteria después, hongo también. hongos, virus también puede ser. Y es por sobre todo, si vos ya dijiste que es para que crezca un microorganismo, ¿en qué nos sirve a nosotros eso? Y se utilizaría para luego ver a qué antibiótico es susceptible. Sí, también, pero nos ayuda a nosotros para llegar a un diagnóstico, eso es lo que te falta, para llegar a un diagnóstico y así hacer bien el tratamiento, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, en una meningitis, ¿verdad? Nosotros no, o una meningoencefalitis que viene con signos y síntomas, por ejemplo, algo clínico para nosotros, que nosotros vemos cómo tiene esos síntomas el paciente, muchas veces no esperamos, ¿verdad? El resultado y le tratamos al paciente. Luego, obviamente, cuando ya viene positivo, decimos, ah, bueno, si le medicamos bien, o ah, vino negativo y le corto el tratamiento, ¿verdad? Pero lo más importante que ustedes tienen que saber que los métodos de cultivo son lo que nos ayuda a nosotros para llegar a un diagnóstico. ¿Entienden? Bueno, obviamente es algo artificial, sin células, son utilizados principalmente para el diagnóstico. Y acá vos ya dijiste, creo que Jara es tu apellido. Bacterias, hongos y algunos protozoarios, ¿sí? Entonces, esa definición, no sé yo si ustedes tienen para anotar o no sé qué estarán haciendo ahora detrás de la computadora, pero esto es importante y es que ustedes sepan, no para el examen, sino también para su vida profesional el día de mañana. ¿Para qué a nosotros nos sirve esto? No es que nosotros pedimos por pedir nomás las cosas, ¿entienden? Bueno. Sí, profe. mm, Nunca veo si veo quién participa y no. Pues si se puede achicar un poquito más. Me gusta esta. Pille. Ok. Mm,
No, hasta ahí nomás se puede. Bueno, los virus, por ejemplo, deben cultivarse en medios de cultivo celulares. También puede ser en embriones. Estas requieren, por ejemplo, los virus requieren de células vivas para el desarrollo de su ciclo de vida, ¿sí? Se usan ingredientes que vamos a conocer hoy, se usan ingredientes para que crezca ese microorganismo. No es, por ejemplo, que yo voy, qué sé yo, recaudo sangre o recaudo alguna secreción, vengo, pongo en medio de cultivo y crecen. No, ellos necesitan de elementos químicos o de elementos sólidos para que pueda crecer el microorganismo, ¿entienden? Eso es lo que llevan los microbiólogos siempre, o sea, ellos saben eso, y nosotros obviamente también, de que no es que el microorganismo sacas el material y crece. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ellos necesitan de sustancias para que crezcan, ¿sí? Por ejemplo, medios de cultivo sólidos, se usa un agar y ese agar es utilizado en gran escala para, por ejemplo, el crecimiento de bacterias y hongos, ¿sí? Estos están compuestos, obviamente, por millones de microorganismos derivados de una célula original, ¿sí? Entonces, esto es un buen ejemplo. Un cultivo sólido, por ejemplo, agar, ¿qué hace ese material, o sea, ese químico o ese cultivo para que crezca un microorganismo? ¿En qué microorganismos pueden crecer? Bacterias, hongos, ¿entienden? Las colonias de las diferentes especies tienen características particulares que esto ayuda a identificar. Bueno, ¿por qué lo que nunca quiere pasar así? Bueno, por ejemplo, nosotros tomamos, ¿verdad? Y esa toma aproximadamente dura entre 12 a 24 horas las colonias de la mayoría de los microorganismos para que eso se pueda volver visible a simple vista. Déjenme decirle que cuando, o sea, vamos a suponer que ustedes le piden cultivo de algo a un familiar, a un paciente. Les pregunto yo a ustedes, ¿ese cultivo está enseguida, no está enseguida? ¿Cómo es? Para mí que profe no va a estar enseguida. No está 48 enseguida. horas no dura, profe. Mínimo. Aproximadamente, inclusive 72. Lleva mucho tiempo esto para que crezca. A veces, por ejemplo, ayer, por ejemplo, se pidió no sé cuándo, hace 3, el 1, bueno, no recuerdo bien, pero se pidió un urocultivo. Y me atacaba que si ya estaba, que si ya estaba, que si ya estaba. Sí, creció, por ejemplo, un estafilococo, pero no sabemos qué estafilococo fue el que creció. Y decía ahí en la hoja, estafilococo, pero decía que está en estudio todavía porque no se sabe qué era. Entonces tiene que esperar otra vez un poquitito, se tiene que esperar otra vez un poquito en el laboratorio y después o sea, para que crezca ahora y pueda saltar y enviar en el sistema. Y muchas veces eso no quieren entender algunas personas, algunos familiares, ¿sí? Pero bueno, tarda entonces entre 12 y 24 horas, ¿verdad? Mucho más inclusive. Los cultivos pueden realizarse también en medios líquidos. Eso después vamos a ver, sólidos, líquidos y semilíquidos parece que era. Pero vamos a ver. Es imposible determinar si hay más de una especie en el líquido de cultivo, por ejemplo. Bueno, ¿con qué objetivo se utilizan los medios de cultivo? Por ejemplo, para aislamiento de un microorganismo, para estudio de las propiedades culturales, así también fisiológicas, morfológicas, antigénicas, patogénicas de ese microorganismo, para el estudio de que si es sensible ese microorganismo, para el estudio para la fabricación de las vacunas y para la fabricación de antibióticos. Entonces es muy importante para qué es el objetivo de un medio de cultivo. Eso puede salir en el examen como cita, por ejemplo.
Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué objetivo se utilizan los medios de cultivo? Esa es la respuesta. Aislamiento del microorganismo para estudiarlo. Debemos de saber su propiedad, su cultura, su fisiología, cómo es su morfología, los antígenos, la patogenicidad que produce ese microorganismo, su sensibilidad, su fabricación de las vacunas y la fabricación de los antibióticos. Bueno, y acá está lo que le dije hace rato, semisólido, perdón. Las características de los medios de cultivo. El estado físico de los medios de cultivo. Estas se pueden clasificar en líquidos, sólidos y semisólidos, ¿sí? Eso también puede ser una pregunta para el examen. Cita cuáles son los estados físicos del medio de cultivo. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Parece que estoy cogida. Bueno, les dije que para nosotros, que en un medio de cultivo se necesitan ingredientes, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan o más o menos entiendan, ¿no? Y entre esto ustedes tienen que leer en la plataforma, en la clase, entender. Los medios de cultivo pueden contener una gran variedad de sustancias que son mantenidas en solución o también puede ser en suspensión en agua, la cual esta constituye aproximadamente entre un 80 al 95% de la mayoría de ellos. Y hay una lista de componentes que se utilizan en un medio de cultivo. Proteínas. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuáles son los ingredientes que se utilizan en medio de cultivo? Proteínas, hidrato de carbono, lípidos, minerales, factores de crecimiento y vitaminas, antibióticos y quimioterápicos, colorante bacteriostáticos, sustancias indicadoras, sales de hierro, telurito de potasio, coloración de cromos, indicadores de pH, sangre, agar, gelatina y otras sustancias. ¿Vieron que hay muchos? Bueno, por ejemplo, proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Común es la carne vacuna. También pueden ser sus derivados o extractos de pectonas y aminoácidos también. Otra que le sigue y que es de importancia que se suele utilizar es sangre total de animales. ¿Y cuáles serían esos animales? Conejo, oveja, caballo. Y se utilizan obviamente sus componentes, ¿verdad? Por ejemplo, el plasma, el suero, la hemoglobina. ¿Entienden? También se pueden utilizar otras proteínas, leche, huevo, vegetales. Los hidratos de carbono, los medios de cultivo pueden contener, por ejemplo, mono-dipolisacáridos y se los usa habitualmente como la fuente de energía para ese microorganismo. Siempre los carbohidratos se utilizan para la energía de ese microorganismo, ¿sí? Lípidos. Bueno, no se suele agregar generalmente lípido en los medios de cultivo, pero los productos animales como carne o leche, ellos contienen lípidos en forma de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos y se suelen utilizar, ¿sí? También los minerales. Estos, por ejemplo, son elementos químicos y los más utilizados en los minerales son sodio, calcio, potasio, cloro, fósforo, azufre, hierro, cobre y magnesio, ¿sí? Obviamente depende del crecimiento del microorganismo que nosotros queremos estudiar. También se utiliza vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, la que está ligada a hemoglobina y hierro. Ellos, por ejemplo, ¿para qué se utilizan? Para ver un tipo de microorganismo. Esto puede ser una pregunta para el examen. ¿Cuál microorganismo?
Profe, ¿estás? Yo sí que le estoy preguntando a ustedes y no me hacen caso. Ah, profe, no entendí la pregunta. Perdón. ¿Cuál microorganismo, por ejemplo, necesita vitamina para crecer? Dios mío. ¿Dónde lo que están ustedes? Ahí está la respuesta y ni ahí, no, ni aún así responden. El Haemophilus. Amófilo, Dios mío, en serio, pero así esté luego son. Dios mío, no sé lo que va a pasar cuando sea presencial, yo no sé. Profe, tu Ay, pero, audio hace rato no funcionaba. ¿eh? Tu audio hace rato no funcionaba. Cuando ¿Qué? hiciste la pregunta nadie escuchó. La segunda recién se escuchó. Ya, 100% que está. ¿Y me escuchan ya ahora? Sí, ahora sí, profe. Puede Sí, otro. ser. Entrecortado, ¿qué sale? A veces sale Ah, sí. entrecortado. En serio, mi internet, eso puede ser. Bueno, esto, por ejemplo, este microorganismo, Haemophilus, por ejemplo, necesita de vitamina para crecer. Eso, por ejemplo, ustedes pueden poner. Haemophilus necesita vitamina para crecer. Puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué microorganismo crece en factor de crecimiento y vitamina? Y ustedes ponen ahí algo. Antibióticos y quimioterápicos. Bueno, el agregado de los microorganismos pueden tener dos objetivos principales. Una de ellas es el aislamiento del microorganismo. Otra es el estudio de la sensibilidad del microorganismo. Eso es lo más importante que deben de saber. Colorantes también. Los colorantes con acción bacteriostática selectiva, lo que permite aislar el microorganismo que no son sensibles y así disminuyendo la contaminación bacteriana de los medios de cultivo. También hay sustancias indicadoras. Las sustancias indicadoras lo que hacen es sirven para detectar la propiedad del microorganismo. También hay sales de hierro, en el cual se utiliza ácido sulfídrico, ¿sí? Por ejemplo, acá puse un ejemplo nomás. Si es positivo, se ennegrece el medio. Y si es negativo, o sea, si no crece, entonces no hay un ennegrecimiento. ¿Entienden? ¿Sí? No dice para qué sirve, pero bueno, lo importante, la idea es que ustedes sepan qué ingredientes se utiliza. Y uno de ellos es las sales, perdón, de hierro. También se utiliza el telurito de potasio, que se utiliza en sal y se colorean en color negro. Y les puse otra vez ahí los microorganismos que supuestamente crecen ahí ¿Y qué en, microorganismos más o menos en crecen en medio. telurito de potasio, No profe? me preguntes. Ve un poco en internet y contanos. Voy a esperar tu respuesta. Bueno, profe, estoy buscando. Dale, Juan, te esperamos. Para la diferenciación de enterococos, dice, profe. Ok. Ayer respondió Chena, profe. También pueden crecer estreptococos. Estaba mirando también yo. Bueno, entonces pueden crecer estreptococos y
Enterococos. Sí, eso por ejemplo no les vamos a preguntar nosotros, o sea, con la profe. Lo que queremos preguntarles son los ingredientes que se utilizan, ¿sí? Pero no está mal tampoco que, ¿cómo les voy a decir? Que sean curiosos en el sentido de que, por ejemplo, crece, ¿verdad? Porque como les dije recién que tenemos que saber de todo un poco, ¿verdad? Es un poco difícil saber todo, todos los ingredientes, por ejemplo, que crece, pero bueno, eh, yo también aprendo así con ustedes. No quería decir estafilococo y no es, ¿verdad? Entonces por eso mejor buscar y ver. Y yo también no sé todo. Bueno, también se usa otro colorante que se llama dicromos, que son indicadores de pH, ¿sí? En el cual se ve el pH de ese microorganismo en el medio. Pueden detectar la formación de acidez en el estudio en los procesos de fermentación, por ejemplo, de un hidrato de carbono. También se utiliza sangre. ¿Para qué? Para detectar la formación de hemolicinas por parte de los diferentes microorganismos. Yo me preocupa mucho que no hace falta que ustedes, nosotros no le vamos a preguntar con la profe, o sea, yo a lo menos para qué sirve, ¿sí? Que ustedes sepan los ingredientes ya es importante. Obviamente sí tenemos que dar en el momento de la clase para qué es, las definiciones y todo eso, para que ustedes entiendan, porque es muy fácil venir a decir sangre, agar, em, ¿qué otra cosa dijimos? Telurito y ya, ¿verdad? No se merecen tampoco, ¿entienden? Bueno, y el agar, que es una sustancia extraída en algas marinas, tiene la propiedad de que una vez disuelto en el agua del medio de cultivo mediante la ebullición, ¿saben lo que es ebullición, verdad? Temperaturas altas. Pues estamos hablando de temperatura de 40 grados, 90 y eso, ¿sí? También se pueden utilizar gelatinas, ¿sí? Se usa en un 12% en los medios de cultivo. A su vez, existen otras sustancias que pueden usarse dependiendo del microorganismo que se quiera aislar y las exigencias nutritivas del mismo, que vamos a ver en breve. Bueno, entonces, ¿para qué son los ingredientes? Yo les pregunto, así con sus palabras. ¿Qué ustedes entendieron por ingredientes? Y serían como las sustancias que son necesarias para que crezcan los microorganismos que desean ser estudiados. Muy bien, Matías Arias. Y bueno, ustedes van a poner, por ejemplo, yo le pongo, cita esos ingredientes, proteínas, hidratos de carbono. A mí siempre se me queda proteína, proteína, las carnes, todo eso, y los hidratos de carbono para la energía del microorganismo. Lípidos, no siempre dijimos, pero algunos lípidos se extraen, por ejemplo, la leche, dijimos, la carne, en el cual esos lípidos contienen colesterol, triglicéridos, ácidos grasos y nos sirve. Por ejemplo, minerales, cuando hablamos de minerales dijimos sodio, potasio, magnesio, factores de crecimiento, vitaminas, por ejemplo, ¿cuál microorganismo? Haemophilus. También están los antibióticos y quimioterápicos, que lo más importante de saber es para qué, por ejemplo, antibióticos se utiliza en un cultivo. ¿Para qué? Para el aislamiento del microorganismo y también para saber la sensibilidad de ese microorganismo. Obviamente se pueden utilizar también colorantes para permitir el aislamiento de ese microorganismo, ¿sí? También hay sustancias indicadoras, lo que sirve para detectar alguna propiedad de ese microorganismo. Las sales de hierro, en el cual dijimos que si se utiliza este material, digamos, si es positivo, si se ennegrece y creció el microorganismo. En cambio, si no, si es blanquito, no creció. O sea, si no se ennegrece, no creció.
Otro material, otra sustancia que se puede utilizar es el telurito de potasio. También están los colorantes dicrómicos indicadores del pH. pH de un microorganismo sería sangre, agar, gelatina y otras sustancias. Bueno, la clasificación de los medios de cultivo. Se deben de tener en cuenta su composición y el objetivo de su empleo, ¿verdad? A su vez, si nosotros hablamos o estamos diciendo atendiendo a su composición, se clasifica otra vez en simples, sintéticos y vivos. Bueno, ¿cuáles serían los medios simples? Son los que se utilizan en su forma natural, tal y como se encuentra en la naturaleza, ¿sí? No hay una sustancia, no hay algún... ¿Vieron que cuando utilizamos algún químico, obviamente eso ya deja de ser natural? Por eso es que se dice medio simple, así como está en la naturaleza, ¿me entienden? Sí, Bueno, profe. y esos ejemplos nosotros ya dijimos, ya, por ejemplo, la leche, la carne, dijimos que podían ser proteínas, ¿verdad? También se puede utilizar papas, jugos vegetales, ¿entienden? Obviamente siempre diciendo que no tiene que haber ni un químico ni una sustancia, sino deja de ser simple. Y el sintético, acá dice, a diferencia de los medios simples, ya se utiliza un químico, ¿sí? ¿Entienden? Por ejemplo, se puede utilizar verdaderas fórmulas químicas o recetas de cocina. Ahí deja de ser simple, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, profesor. No hace falta que le lea la definición, yo lo que quiero que aprendan. Si decimos simple en su forma natural, si decimos medio sintético, nosotros ya estamos hablando de fórmulas que se utilizaron, químicos que se utilizaron. Y los medios vivos, estos están constituidos por animales o capas de tejidos que son utilizados para el cultivo de un virus, ¿sí? Que no se desarrolla ni en medios simples o sintéticos, ¿sí? Estos medios no tienen utilidad práctica para el cultivo de bacterias o de hongos, solamente en los virus, ¿sí? Por ejemplo, una cáscara de banana para ustedes. Otros medios que se podrían utilizar son los medios de enriquecimiento, que generalmente son líquidos, ¿sí? Se utilizan con el propósito de favorecer el desarrollo de ese microorganismo, ¿sí? O de la especie, como le quieran llamar, especie microorganismo. A ver, un poco lo más importante que les dije. ¿Entienden? Ahí crece huevo, el microorganismo, le puse ahí como un ejemplo, salmonella, shigella. También están los medios de aislamiento. Por lo regular, ellos resultan específicos para un solo tipo de germen, ¿sí? Nosotros queremos, hay muchos microorganismos, pero nosotros queremos ver uno y aislamos eso. Al no poder desarrollarse en ellos ninguna de las demás especies por las características en medio, ¿sí? Este medio se caracteriza porque uno de sus componentes, como el cloruro del sodio, se encuentra en una elevada concentración y esto imposibilita el desarrollo de las especies bacterianas, excepto en estafilococos, ¿sí? Que ellos pueden desarrollarse y multiplicarse en un medio salino. También hay medios diferenciales. Bueno, en este tipo de medio de cultivo se pueden desarrollar sin dificultad diferentes especies microbianas, ¿sí? Bueno, voy a volver a repetir. Entonces, la clasificación de los medios de cultivo, ellos se clasifican en su composición y a su vez la composición se divide otra en simple, sintético y vivo. Si hablamos de simples, nosotros estamos hablando en su composición natural, ¿sí? En lo sintético nosotros ya estamos hablando de fórmulas que se agregan y dejan de ser obviamente simples, ¿verdad? Y los vivos solamente se utilizan en virus, no bacterias, no hongos, ¿sí? El enriquecimiento era para... Favorecer el desarrollo. Sí,
Para favorecer su nombre, luego lo dice. Para favorecer el desarrollo de la especie o de ese microorganismo. Les puse ahí cuál podría ser. Los medios de aislamiento es para aislar el microorganismo que nosotros queremos estudiar. Diferenciales se pueden, cuando decimos medios diferenciales, se pueden ver diferentes especies de microorganismos, ¿sí? Bueno, la clasificación de los medios de cultivo es por su función. Por ejemplo, si hablamos de medios de enriquecimiento, nosotros hablamos entonces de los medios líquidos. Si hablamos de medios selectivos, estamos hablando de medios sólidos. Y los medios diferenciales son los que permiten discriminar entre diferentes tipos de bacterias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, medios de cultivo de enriquecimiento favorecen, esto es importante que sepan, ¿para qué sirve? Para favorecer la multiplicación de un determinado microorganismo. Hablamos de medios de enriquecimiento, entonces, medios líquidos. ¿Para qué sirve? Para favorecer la multiplicación del microorganismo. Si hablamos de medios selectivos, hablamos de medios sólidos. ¿Y qué hacen? También ellos favorecen la multiplicación del microorganismo. Y si hablamos de medios diferenciales, ellos se discriminan entre diferentes tipos, ejemplo, de bacterias basándose en características metabólicas particulares de cada uno. ¿Entienden? No está tan difícil hasta ahora, creo yo, ¿verdad? Sí, profesor, entiendo. Bueno, ahora un poco, parece que llegamos ya a lo que... Ah, no. ¿Cómo nosotros preparamos y cómo es el control de un medio de cultivo? Bueno, primeramente hoy tenemos que saber la regulación del pH. ¿Y qué es la regulación del pH? Es el control y es importante en todos los medios que existe un pH óptimo para cada medio, ¿sí? Obviamente esto saben los microbiólogos. El cual debe ser respetado para que así se pueda ofrecer la característica para lo que fue diseñado, ¿sí? Si nosotros nos pasamos, podemos, no puede crecer nada, si nosotros disminuimos no es correcto, es un caos también hay. También están los medios de cultivos comerciales en el cual se utilizan fórmulas, ¿sí? La presentación comercial en estos medios de cultivo en forma, por ejemplo, se puede utilizar en polvo de secado, por ejemplo, listo para disolver en agua una vez que ha pasado su cantidad deseada, ¿sí? Se utilizan fórmulas. La esterilización, nosotros creo que ya habíamos visto en la clase de esterilización, en el cual es una autoclave que se suele esterilizar durante 121 grados por 15 a 20 minutos, ¿sí? Es importante la temperatura y el tiempo siempre para hacer un medio de cultivo, perdón. Esto siempre sale en el examen. Los métodos de siembra. Todo esto que vamos a decir se refleja en esto. Bueno, ¿qué es la puntura? Bueno, ella atraviesa el agar parado con el asa o alambre bacteriológico cargado de microorganismos hasta alcanzar el fondo del tubo. La puntura es solamente esto. ¿Sí? Introducís y esto está lleno de microorganismos. Toque. Se usa obviamente al tocar el tubo con el agar, eso se inclina en la placa de Petri, que la placa de Petri es esta. Esto, no tengo acá. Esto, placa de Petri. Con el asa portando microorganismos que tocan uno o varios puntos de la superficie del medio. Esto es el toque que vos tocas, digamos, no sé cómo. ¿Entienden? La difusión es la mezcla ya del material con la siembra en el medio de cultivo, ¿sí?
Y la inundación son los medios con superficie sólida. Se inundan. Espera un momentito. Perdón, tenía que ver el perro. Inundación son los medios con superficie sólida que inundan el líquido que contienen los microorganismos, retirándose posteriormente el exceso del mismo. Bueno, así por cosas es más difícil. Todo lo que dije recién es solamente esto. Puntura es cuando se pone, o sea, se coloca la pipeta en el frasco, ¿verdad? Y esto hace relación con el microorganismo, en el cual esto se dice toque. Luego están las estrías, si estaba frente a ustedes y tenía los tubos, le mostraba. Es cuando nosotros movemos y deslizamos, creamos unas estrías. El hisopo y la inundación, que es un componente que nosotros le agregamos al tubo, ¿entienden? Eso es la inundación. ¿Más o menos? ¿O no entendieron nada? Sí, profe. Más o menos, ¿verdad? Sí, se entiende. Bueno, entonces, una vez más porque me preocupa. Entonces, Profe, puntura, entonces el microorganismo está en sí, esa, en este como una tubo, pipeta. sí, en este tubo, y lo que hace es, esta es la puntura y toca. Obviamente que hay un líquido y toca. Toque cuando estamos entre el líquido y el microorganismo. Luego nosotros, eso, la estría, supónganse que nosotros, no sé, cuando, ¿cómo les puedo explicar? Cuando nosotros movemos, cuando cocinamos, no sé, cuando, entiendo más o menos, no sé cómo decirlo. En zigzag. Sí, exactamente. Y eso le llaman ellos estrías. También se puede utilizar hisopo, que es la que estamos viendo acá, tocando el microorganismo, obviamente, y la inundación cuando utilizamos otro líquido. ¿Entienden? Doctora, Sí, profe. Señor, pero el microorganismo, ¿dónde estaría? O sea, por ejemplo, en el hisopo estaría el microorganismo, ¿verdad? sí, lo mismo que espera que te voy a mostrar, lo mismo que en la puntura. Dice, para ello se atraviesa el agar parado con el asa o alambre bacteriológico cargado, bueno, ya está tocando mi computadora, cargado de microorganismos, ¿entendés? Hasta alcanzar el fondo del tubo, ¿sí? Ah, entonces vos recogés la bacteria cultivada en este caso. Exactamente, ¿entendés? Sí, 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 ya. Ok, bueno, qué bueno que entendieron. Bueno, y eso es todo lo que dijimos en esto. Por eso siempre me pareció muy importante mostrar nomás esto porque así se entiende mejor que leyendo. Bueno, Profe, y pero ellos sí que tienen esto eran los métodos de siembra, eran, ¿verdad? los métodos de siembra. Entonces no entendí esa parte, si vos con la pipeta lo que haces es introducir el microorganismo o extraer el microorganismo del tubo. No, introducir, porque vos lo que querés estudiar. O sea, esto es Introducís a ese Mira, líquido del tubo entonces, de ¿cómo? diferentes formas. ¿Cómo? Introducís el microorganismo al tubo de Sí, estas maneras, de diferentes formas, ya sea con puntura, con toque o con toque, frío. estría. Sí, hisopo, inundación. Ok, ¿Y qué profe. tiene que ver la manera de introducir, profe, eso? Ay, Los eso ya microorganismos. sabrá la profe Ana. Sí, o sea, que en la diferenciación que tiene que ver de la forma de introducir los Y microorganismos, ese ya me van a en qué disculpar. afecta. Me van a disculpar. La doctora Ana le va a poder responder eso si usted le pregunta después de la clase. Ok, profe. Bueno, aunque puede ser que acá diga, ¿verdad? Yo no las quería nomás leer, solamente le quería decir cómo se haría, ¿verdad? Pero
No, no dice tampoco. Bueno. Ellos tienen también su manera de sembrar esa estría en la placa de Petri. Ustedes ya conocen ahora la placa de Petri, ¿verdad? Sí, profe. Ese sería lavar sangre y eso, profe, ¿verdad? No, la placa de Petri es esta. Es ese redondito. Ah, sí, sí. Acá está, este es. ¿Ves? ¿Ven? No se ve, profe. ¿No? ¿En serio? Tu PPT no me está moviendo, profe. Donde dice Ah, simple y cruzado. esperen que, perdón, voy a hacer. ¿Por qué no muestra el internet? Yo entré en internet. Ustedes están viendo lo que yo hago. Ahora se Ahora ve, sí. profe. La imagen Este corta. es, sí, esta es la placa de Petri. Que nosotros vamos a ver ahora en la práctica. Por cierto, La ya que semana que hablan. viene ya la práctica, ¿verdad, profe? No, es después de la. Después del. ¿Cómo este? El- Ustedes tienen un receso, digamos, de invierno, algo así es. Y después, a vuelta de eso, me dijo la doctora. Nosotros ya queremos, profe. Demasiado fácil con ese. No sé qué me está hablando. ¿Por qué desapareció mi cosa que yo veía acá? ¿Quién me veía? ¿Quién hablaba? ¿Cómo se hace? Acá está. Eh, Ese código es muy fácil. Sencillo. En un día ustedes van a aprender. Mala profe sabe mucho. Obviamente es su especialidad luego, entonces, muy lindo como ella explica. Bueno, dijimos al introducir, bueno, vamos a suponer que nosotros un microorganismo estamos estudiando acá, ¿verdad? Obviamente eso no se queda acá. Retiramos eso y a ellos le dividen, agarramos la placa de Petri, háganse la idea, ¿sí? Y se hace la siembra. Y hay dos tipos de siembra. La siembra simple, que es la que estamos viendo acá. Solamente una vez tienen que hacer esto. No es que ustedes hacen, y después hacen. Una vez nada más, ¿sí? ¿Ven, verdad? Entonces, vamos a poner con la pipeta, nosotros sacamos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, sacamos, agarramos nuestra placa y podemos hacer la siembra simple o cruzada, ¿sí? En el cual la simple es una vez, ¿ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, y la cruzada, ¿entienden? Si es que, por ejemplo, se le pregunta, cita los dos tipos de siembra, y siembra simple y cruzada, ¿está? Sí, profe. Bueno, nosotros ya habíamos hablado luego ya de esto, por eso esto de la esterilización y todo eso, ¿sí? Este es el mechero que hay en el laboratorio allá en la facultad. No recuerdo, bueno, en mi época no recuerdo más si se aprendió o no, pero la profe nos mostró y se utiliza para esterilización. Por ejemplo, dijimos ya nosotros, acá nosotros estamos viendo que la pipeta, por ejemplo, se está esterilizando, digamos, y que otro material podría pasarse por el mechero, que habíamos dicho cuando dimos la clase de esterilización. ¿Eh? Láminas, El ¿se porta. acuerdan? Sí. ¿Ustedes conocen las láminas? Para mí que no, ¿verdad? ¿O sí? Las que se usan para el microscopio, profe.
Sí, ¿conocen entonces? Sí, la de Yo no conozco, profe. Por eso Acá me voy quería a, ir en sí, acá te voy a mostrar, no te preocupes. por eso Estoy quiero buscando. tener práctica. Vas a tener tu práctica, no te vayas a preocupar. A ver, todos van a tener su práctica. Esta es una lámina. Acá hay otro. Espera aquí. Voy a poner este que es más lindo. Esperen que un ratito porque estoy buscando una buena imagen para que... para que ustedes puedan ver y conocer y cuando se vayan no estén tan perdidos, ¿verdad? Parece que este es el mío. ¿Vieron? Ustedes ven lo que yo hago. Sí, profe. Bueno, y esta es una lámina. Ella conocen la lámina también. Bueno. Lo mismo, método de aislamiento que ya sabemos. Método de estría cruzada, que ustedes ya vieron cómo podría. Dice, el material que contiene el microorganismo en varios tipos puede mezclarse con el agar nutritivo licuado, esto puede ser tibio entre 40 y 42 grados y dejarlo solidificar enseguida, ¿sí? En tubos preparados parados que ustedes ya vieron. También el método de calentamiento, que ya hablamos de eso, se debe tener una temperatura óptima para el crecimiento del microorganismo, se debe de incubar muchas veces eso. También se tienen que utilizar o se pueden utilizar métodos de sustancias bactericidas selectivas, ¿sí? ¿En cuáles, por ejemplo, vamos a usar sustancias bactericidas selectivas? ¿En qué microorganismo, por ejemplo? ¿Eh? En y bacterias, profe. Mycobacterium, ¿sí? Acá está. El género de Mycobacterium. También están los métodos estimuladores de crecimiento, o sea, que estimulan el crecimiento. Hay métodos de filtración, métodos de sustancias indicadoras que ya habíamos hablado al principio. La identificación bacteriana es para identificar, obviamente, las bacterias, ¿sí? Y a su vez son útiles para establecer el tratamiento. Existen estudios para identificar las bacterias. ¿Qué nosotros estudiamos? Su estudio morfológico. También si hay unas reacciones tintorales en el cual se pueden usar. Esto ustedes ya saben. Gram positivo se tiñe de color violeta. Gram negativo de color rojo o anaranjado. También está la coloración de Cien-Nielsen y el alcohol ácido resistente, ¿sí? Se puede teñir en rojo y en azul, ¿sí? Bueno, los cultivos detectan las necesidades nutritivas del microorganismo para así formar su crecimiento en los medios. Esta puede ser sólido, líquido, el aspecto de su tamaño de la colonia
el tiempo que tarda en desarrollarse, ¿sí? También hay propiedades metabólicas en el cual se utiliza, se requiere de oxígeno o CO2 en una bacteria. Están las propiedades químicas, las estructuras antigénicas. Hay pruebas bioquímicas para identificar bacterias. Una de ellas es la prueba catalasa, que es en el cual qué microorganismo puede crecer en esta prueba. Esto es importante que sepan. En la prueba catalasa, por ejemplo, ¿qué microorganismo ustedes pueden ver o puede crecer? Micrococo, estafilococo, profe. Bacillus. Sí, que son los que dicen acá. Streptococo, Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, Listeria, ¿sí? Si yo les digo esto, por ejemplo, puede salir en el examen, tienen que anotar ustedes. En una prueba de citrato, ¿qué microorganismo puede crecer? ¿Eh? Klebsiella, Klebsiella, Serratia, anoten eso, ¿sí? En la prueba de fenilalanina desaminasa, Proteus. En la prueba de lactosa, gran positivos. aerobios o anaerobios. El manitol, este es uno de los que suele salir. El manitol, acá está. Proteus, Vulgaris, Shigella. Bueno, existen otras pruebas también que se pueden utilizar, que son las pruebas de reducción de nitrato, oxidasa, rojo metilo y ureasa. Bueno, por lo visto yo les puse otra vez. Son las placas de Petri que ustedes ya conocen, la estufa. Y esta es un video que yo les saqué para que entiendan mejor. Pero ustedes no ven, dijeron, ¿verdad? ¿Ustedes ven? No, Estamos profe, tendrías en que cambiar la cambiar configuración de lo que mostras en la pantalla. Esperen. ¿Ustedes escuchan? no, No, profe. Bueno, antes de mostrarles este video, voy a ver cómo puedo mostrarles. ¿Entendieron más o menos la clase? ¿Regular? sí, profe, se entiende. Creo que Sí. si leemos una vez más, A mí vamos lo que me interesa que sepan es, eso sí les dejé en claro, ahora capaz yo no les puedo decir, no sé, ustedes me dicen, no sé cómo explicar lo que me preguntaron hace rato. Esas cosas, por ejemplo, escapa de mí, ¿verdad? Porque no soy microbiólogo. Pero, por ejemplo, cosas importantes, por ejemplo, ¿para qué sirven los medios de cultivo? ¿Verdad? ¿Qué ingredientes se pueden utilizar? ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda un cultivo? Decirles, por ejemplo, cuál es el objetivo de los medios de cultivo, cómo puede ser el estado físico de un medio de cultivo que dijimos que puede ser líquido, sólido, semisólido. ¿Cuáles son los ingredientes que se pueden utilizar? Creo que en eso no les fallo, ¿verdad? Después, por ejemplo, otra vez saber su composición. Dijimos si es simple, si es sintético, si es su composición vivo. En vivo, por ejemplo, ¿cuál era el que podía crecer en un medio vivo? ¿Cuál dijimos? Los virus. Solamente Los virus. los virus, muy bien. Después hablamos de enriquecimiento. Después, ¿qué más? Bueno, la esterilización y eso, que ya
saben luego ustedes. Y después la siembra, ¿verdad? Sobre puntura, toque, estría, el hisopo, la inundación, le mostré lo que sería la placa de Petri, cómo puede ser la siembra de la estría, que dijimos que simple, cruzada, que les mostré el mechero que nos hace falta, ya sabemos que para qué sirve, ¿verdad? El método de esterilización. Bueno, vamos a ver si puedo. ¿Entienden? Ya ni lo entendiste más o menos, ¿no? Sí, profe, se entiende. Vamos a ver. No puedo hacer. Acá está. Bueno. ¿Ven? Se ve. No sé, dígame si se escucha. Esto es todo lo que dijimos, nomás lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? ¿Escuchan? Ponemos. ¿Escuchan? No, Ven por lo menos. Pero ven, no. ven. Se ve, profe, pero no se escucha. Sí, se ve. Vamos a ver el video, ¿sí? Por lo menos que vean. No escuchan, ¿verdad? En teoría se tendría que escuchar, profe, si dejamos tu audio prendido. Y mi audio está prendido si ustedes me escuchan. Sí, eso es lo que yo, por eso es lo que no entiendo. Bueno, lo que podemos hacer es, yo la voy a pasar en su, ¿cómo es que se llama? En su, ok, no puedo más ni entrar ahora con usted. En su, ¿cómo es que se llama? El chat. Y les voy a hacer pregunta de eso. 13 minutos dura el... Yo quería que todos vean. Y si pasas el link en el chat, profe, y pongo yo, a ver si suena. Voy a pasar. Espera que no está. Porque ahí está más todo lo que dijimos. Yo por lo que quiero es que ustedes fijen cómo es el chat. No. Lo aprendido. Ahí envíen. ¿Se puede? Sí, profe, dame un segundo. Bueno.
Estoy compartiendo, profe. Espera que no te veo. Sí, se ve que estás compartiendo, compañero. Esa es de ella. ¿Se escucha? No sé si puedes reproducir. Sí, se escucha. Se escucha. Vídeo 2. Técnicas de siembra y aislamiento de bacterias. En la naturaleza, los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas constituidas por una gran variedad de tipos distintos. Sin embargo, el desarrollo de la microbiología se ha conseguido mediante el estudio de cepas aisladas, mantenidas en medio de cultivos preparados en los laboratorios, es decir, cultivos puros. Las técnicas generales de siembra incluyen la inoculación de medios líquidos y la siembra de medios sólidos, ya sea en tubos o en placas de PET. Los inóculos pueden provenir a su vez de medio sólido, tubo o placa, o de un cultivo líquido. También pueden provenir de muestras biológicas o ambientales sólidas o líquidas. Los instrumentos de siembra habitualmente utilizados son el asa de siembra, el hilo de siembra y la espátula de tigral. Para sembrar cualquier medio de cultivo hay que adoptar condiciones de asencia tanto para tomar el inóculo como para depositarlo en el medio. Estas condiciones implican 1. Flamear el asa o el hilo. Para flamear el hilo o el asa hay que colocarlos en posición perpendicular a la mesa de trabajo en la parte alta de la llama del mechero hasta que se pongan incandescentes. Antes de retirarlos, es conveniente pasar varias veces por la llama la parte metálica que sujeta el asa. Después se retiran de la llama y se espera a que se enfríen, manteniéndolos sin soltarlos cerca del mechero. 2. Flamear la boca del tubo, matraz o frasco. Después de quitar el tapón y antes de volver a ponerlo, hay que pasar la boca de los tubos, matrazas o frascos por la llama del mechero brevemente y con el recipiente inclinado. Los talones de algodón nunca se dejan sobre la mesa. Se coge el dedo del pie y la mano que sostiene el asa o el hilo, trabajando siempre en las proximidades de la llama del mechero. 3. Manipulación de las placas de PET. Las placas deben estar siempre en posición invertida antes de tomar el inóculo o sembrarlas. Se toma la base de la placa con la mano contraria a la que sostiene la asa, dejando la tapa al lado del mechero. 4. Rotulado del material. Es muy importante rotular siempre todo el material para poder identificarla. Los tubos se rotulan en la parte alta y las placas de Petri en la periferia de la base. El cultivo del cual se toma el inóculo puede ser líquido o sólido, tubo o placa. 1. En este caso, el inóculo se tomará de una placa de Petri. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar la placa, tomar el inóculo y volver a tapar. 3. Tomar de la granadilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 4. Resuspender el inóculo con el asa, descargando el asa contra la pared del tubo, inclinándolo ligeramente. 5. Flamear la boca del tubo, colocar el tapón y depositarlo en la granadilla. 6. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. 1. En este caso, no se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la granilla y agitarlo para utilizar el cultivo. 3. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo del cultivo y flamear la boca. 4.
Introducir el asa y tomar el inóculo. Flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 6. Introducir el asa y realizar tantas estrías como se pueda sobre la superficie de la garra, comenzando desde el fondo hasta la parte de arriba del tubo, ya que no se trata de aislar colonias, sino de obtener masa bacteriana. 7. Flamear la boca del tubo, colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del medio. La siembra en picadura se emplea en grupos con medio semisólido y se lleva a cabo con el hilo de siembra. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio sólido en tubo de agar inclinado. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 3. Introducir el hilo y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 4. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 5. Introducir el hilo en posición vertical en el medio del cultivo. Debe esperar solo el hilo, no el resto. Sacar el hilo con cuidado, procurando que sea por el mismo sitio por donde entró. 7. Flamear la boca del tubo. Colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 8. Flamear el hilo y esperar a que se enfríe antes de depositarlo sobre la base del medio. Generalmente, la siembra en placas de Petri tiene como objetivo la obtención de colonias aisladas. El aislamiento consiste en la separación de un determinado microorganismo de las poblaciones mixtas existentes en la naturaleza. Para lograrlo, es necesario realizar estrías muy cortas, avanzando suavemente por la superficie del agar sin retroceder. Para evitar que el asa se clave en el agar, es necesario colocarla lo más paralelamente posible a la superficie del medio. Es muy importante realizar el mayor número de estrías para diluir la muestra, de manera que si bien en las primeras aparecerá crecimiento congruente o masa continua de microorganismos, en las estrías finales se podrán obtener colonias perfectamente separadas unas de otras. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, destapar el tubo del cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo, taparlo y depositarlo en la gradilla. 5. Con la placa en posición invertida cerca del mechero, coger la base de la placa con la mano contraria a la que lleva el asa. 6. A continuación, describiremos 3 técnicas de siembra por estría en placa. Estrías continuas. Estrías del extremo de la placa. Para hacer un buen aislamiento por este método, hay que hacer muchas estrías y tan juntas como se puedan en la primera parte de la siembra, mitad de la placa, más o menos. En la otra mitad, las estrías se van separando poco a poco a medida que vamos teniendo menos inóculo en grasa. Para hacer más cómoda la siembra en la segunda mitad de la placa, podemos levantar el asa y girar la placa 180 grados, sembrando bien desde el centro de la placa hacia el final, o bien empezando por el extremo y terminando en el centro, sin tocar las primeras estrías. Por cuadrantes.
Antes de proceder a la siembra, conviene dibujar con el rotulador 2 líneas perpendiculares en la base de la placa. Opcionalmente, se pueden enumerar los cuadrantes siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Para sembrar el primero de ellos, se procede como si se estuviera haciendo una siembra por estría continua, teniendo especial cuidado de no salirse de las márgenes establecidas por las líneas. Una vez finalizado el primer cuadrante, se flamea el asa para eliminar el resto de inóculo que quede. Cuando el asa esté fría, se arrastra por encima del extremo de la estría y se procede a separar el cuadrante 2. Repetimos la misma operación en los cuadrantes 3 y 4, tomando el inóculo en cada caso de las estrías previamente realizadas en el cuadrante inmediatamente anterior. Estrías cada 45 grados. Este procedimiento es muy similar al anterior, aunque en lugar de los cuadrantes se hacen estrías paralelas. Cada grupo de estrías se hace con un ángulo de 45 grados aproximadamente con respecto a la anterior. Entre grupo y grupo de estrías se flamea el asa. Al final se realiza una siembra por acotamiento en el centro de la placa para aprovechar toda la superficie de la placa. 7. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositar sobre la base del mechero. Otra técnica de siembra para obtener el aislamiento de los microorganismos es la que se realiza por extensión del cultivo bacteriano sobre la placa de Petri con la espátula de vidrio. Si la espátula es de vidrio o de metal, hay que esterilizarla previamente antes de extender la muestra. Para ello, se sumerge en alcohol, se escurre y se pasa por la llama del mechero. El proceso se repite 2 o 3 veces. Por último, se espera a que se enfríe antes de utilizarla. Cuando la espátula esté en solo uso, no es necesario realizar esta operación. Trabajando siempre alrededor de la llama del mechero con ayuda de una micropipeta, se toman 0,1 mililitros de cultivo y se depositan en el centro de una placa de Petri que hemos colocado con el agar hacia abajo, no en posición invertida. Con ayuda de la espátula, se extenderá el cultivo sobre la superficie de la placa, girando con la mano que queda libre y sosteniendo a su vez la madera para evitar la contaminación de la placa. Una vez absorbido todo el líquido, pondremos ahora sí la placa en posición invertida. ¿Entendieron? Es todo lo que dijimos, pero bueno, yo no les puedo mostrar así en vivo y en directo, entonces yo utilicé ese video. ¿Vieron lo sólido? ¿Cómo puede ser sólido, líquido? Y lo más importante que seguramente le llamó la atención, ¿verdad? Es que constantemente se debe esterilizar. ¿Se dieron cuenta? Un mechero siempre debe de estar al lado para... es un proceso del procedimiento, ¿entienden? Para los que vieron. Pero seguramente algunos se fueron de ahí. Y vieron sobre la estría, se puede hacer de diferente manera, que es esto que vimos. ¿Me escuchan o ya se fueron todos? Sí, Que es este que dijimos. Esta. ¿Ven? Bueno, ya que mi objetivo es, ya que no les puedo mostrar así en vivo y en directo, yo mostrándoles, entonces en el video. Espero que hayan entendido, ¿bien? Constantemente. ¿Sí? La placa. Profe, te escribieron en el chat. Para el que vio el video, yo creo que con eso ya
entendió mejor nuestra clase. Pero la idea es Pero ahí mostró tres formas de... tres formas serían, profe. de la sí, 45 grados, de forma cuadrada y el simple que yo les mostré en la foto. Por eso quería que vean este video, porque, ¿cómo puedo decir? Así, ustedes pues no tengo pues yo una placa para mostrarles, entonces por eso yo quise que vean este video. ¿Entendieron, verdad? ¿Entendiste, Iván? Sí, profe. Pero ahí simple es entonces el continuo como viste. Sí, el primero que mostró, el continuo, exactamente. Después está el cuadrado, que es solamente sobre la placa, ¿verdad? Con el, ¿cómo es que se llama este pincel? Y ese es un cuadrado. Y el objetivo es que no salga de la raya, porque al salir contamina, porque vos tenés que respetar tus rayas y luego esterilizar, como bien viste. Sí, profe. Quiero otra cosa que... y lo más importante, que me olvidé también, no les dije que mostré el video. ¿Qué es? ¿Mm? ¿Cuál, profe? ¿De qué? Algo que yo no les dije que tenían que mostrar en el video. Que Lo se de me escapó. rotular. Sí, rotular, poner el nombre. Yo me olvidé de decirles eso. Eso es lo más importante en esto y en todo lo de estudios que se deben de pedir. Perdón. Bueno, creo que con eso quedó claro, ¿verdad? Esta es nuestra clase de método de medios de cultivo, ¿sí? Bueno, voy a llamarlo listo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Ustedes ven? ¿Sí? Profe. Bueno, Achurbarro Fabricio. Presente, profe. ¿Entendiste, Fabricio? Sí, profe. Ahí va. Añasco Jorge. Antunes Rodrigo. Arias Matías. Presente. Arrua Lorena. Presente. Báez Carlos. Presente, profe. Báez Mercedes. Presente. Vareiro Jesús. Presente, profe. Benítez Magalí. Presente, profe. Diana. Oh, no, perdón. Diana Benítez. Presente. Jorge Cardoso. Presente. Chamorro Ana. Presente, doctora. Tiene Iván. Presente. De Sousa Samantha. Presente. Samara. Presente. Osvaldo Duarte. Presente, profe. García Laura. Presente, profe. Gómez Santiago. Jasmine. Presente, profe. Juan Cara. Presente, profe. Ulises. Presente, profe. Lugo Sol. Presente, profe. Lugo Liz. Presente. Nuestra delegada. Presente. Delegada, muy poca participación de tu parte. Un poquito más, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno la cabeza, pues, tiene que responder un poquitito. Ocampo Santiago.
Vega Sofía. Patiño Elena. Presente, profe. Pertile Giovanna. Presente. Bárbara. Presente. Rojas Sergio. Presente. Sanabria Carlos. Juan Velázquez. Presente, profe. Yaniva. Presente, profe. Villalba Blas. Presente. Celaya Andrés. Presente. Y el resto creo que no está presente. Añasco Jorge. Antunes. Morales. No, perdón. Ocampo Encina. Ortega. Bueno. Y Sanabria. Bueno, ¿quién les dijo a ustedes que sería ya la próxima semana la práctica? ¿Ustedes dijeron nomás? No más dije, profe. Ah, dijiste no. Bueno, pero yo pensé que la práctica cambió otra vez. Bueno, no hay ninguna pregunta, duda, nada, ¿verdad? Bueno, está, entonces nos volvemos a escuchar el martes que viene. El viernes, perdón. El viernes. Dale, Gracias. No, profe. Chao, Gracias. cuídense. gracias, chao, chao. Chao.